Y hoy les hablaré sobre las neoplasias malignas y benignas. Comenzando por la definición de neoplasia, siguiéndole con sus clasificaciones en benignos y malignos, sufijos y prefijos de las neoplasias benignas y malignas, para finalizar con el diagnóstico gold standard, el cual es la biopsia. ¿Qué es una neoplasia? Las neoplasias van a ser masas anormales de tejido, las cuales van a crecer en forma incontrolada, excesiva, autónoma e irreversible, las cuales van a tener funciones y características distintas de las células normales, ya que van a perder las capacidades de respuesta a los controles normales del crecimiento, ya que las células tumorales van a continuar proliferando de forma indiferente. Es decir, se van a saltar los controles en el ciclo celular. Como podemos observar aquí, tenemos una proliferación anormal de células tumorales de tipo infiltrante. También tenemos la clasificación de las neoplasias. La diferencia en neoplasias benignas y malignas se va a dar ya que en una neoplasia benigna el tumor se va a encontrar en una zona bien localizada y se va a curar mediante una extirpación quirúrgica, ya que no existe presencia de metástasis. En cambio, los tumores malignos van a ser aquellos los cuales se van a poder infiltrar en las estructuras adyacentes, destruyéndolas o también propagándose a lugares lejanos, es decir, haciendo metástasis. Todas las neoplasias van a poseer dos componentes, los cuales van a ser el parénquima, el cual va a estar formado por las células ya transformadas o también llamadas células neoplásicas, y también por el estroma del sostén, el cual va a estar formado por los vasos sanguíneos y tejido conjuntivo de la persona, los cuales no van a ser de carácter neoplásico, es decir, lo adyacente. El nombre que va a recibir cada neoplasia va a estar determinado por el parénquima. Para los tumores benignos vamos a tener que sus nombres se van a formar al unir el sufijo oma al tipo de células de las que proceda la neoplasia. Mientras que para los tumores malignos vamos a tener los siguientes sufijos: sarcoma y carcinoma. Un sarcoma va a ser una neoplasia maligna, la cual va a aparecer tanto en tejidos mesenquimatosos como también en derivados de estos, mientras que los carcinomas van a ser cánceres de origen epitelial, y un carcinoma indiferenciado va a ser aquel que va a crecer sin un patrón determinado. Tenemos distintas neoplasias, las cuales van a estar compuestas por distintos tipos de células. Por ejemplo, los tumores del tejido conjuntivo y derivados. En morado podemos observar los tumores benignos y en verde vamos a observar los tumores malignos de los distintos tejidos. Un fibroma y un fibrosarcoma van a ser los tumores benignos y malignos, respectivamente, del tejido fibroso. Lipoma y liposarcoma van a ser del tejido adiposo. Condroma y condrosarcoma del tejido cartilaginoso, mientras que el osteosarcoma y también el osteoma van a ser tumores del tejido óseo. También tenemos tumores derivados del endotelio y también tejidos relacionados, como por ejemplo el hemangioma y el angiosarcoma, tumores benignos y malignos de los vasos sanguíneos, respectivamente. Linfangioma, linfangiosarcoma, tumores de los vasos linfáticos, meningioma y meningioma agresivo, tumores malignos de las meninges. Y también tenemos tumores derivados de células sanguíneas y también relacionados, como por ejemplo las leucemias, los cuales van a ser tumores malignos de células hematopoyéticas, linfomas, tumores malignos de tejido linfático, y no van a existir tumores benignos de esta clasificación. También tenemos tumores derivados de células, de tejidos epiteliales, como el papiloma pavimentoso, el carcinoma epidermoide, tumores benignos y malignos, respectivamente, del epitelio pavimentoso. Tenemos también el adenoma, el papiloma y el cistoadenoma como tumores benignos, adenocarcinoma, carcinoma papilar, cistoadenocarcinoma como tumores malignos del revestimiento epitelial de glándulas o también de conductos.
finalizando por el carcinoma vasocelular, el cual va a ser un tumor maligno de células basales de la piel o anejos cutáneos. Mientras que también tenemos tumores o neoplasias compuestas por más de un tipo celular, es decir, tumores mixtos, los cuales van a aparecer cuando una célula progenitora sufre una diferenciación. Vamos a encontrar dos tipos, el adenoma pleomorfo en su forma benigna y también el tumor de Wilms en su forma maligna. Ambos son benignos y malignos respectivamente de las glándulas salivales. Mientras que el tumor mixto de mama vamos a encontrar al fibroadenoma, el cual va a estar constituido por elementos ductales proliferantes inmersos en tejido fibroso laxo. Finalizando con los teratomas o también neoplasias, los cuales van a estar compuestas por más de un tipo de células, los cuales van a estar derivados de más de una hoja blastodérmica, las cuales van a tener la capacidad de diferenciarse en cualquier otro tipo de células y en un organismo adulto van a dar lugar a neoplasias, los cuales van a aparecer trozos de hueso, epitelio, grasa, músculo, nervio u otro tipo de tejidos. En su benignidad o malignidad vamos a tener el diagnóstico histológico de los tumores. Para diferenciar entre malignos y benignos vamos a tener una serie de factores, como por ejemplo el grado de diferenciación. El grado de diferenciación va a mostrar la similitud entre la forma y también en la funcionalidad, las cuales van a guardar las células neoplásicas de las cuales van a proceder. Por esto vamos a encontrar que las células de las neoplasias benignas van a encontrarse bien diferenciadas, es decir, parecerse a sus células precursoras. Sin embargo, las células cancerígenas o neoplásicas se van a encontrar muy indiferenciadas. Para la rapidez de crecimiento vamos a tener que habitualmente en una neoplasia maligna, como por ejemplo el cáncer de colon, van a crecer mucho más rápido que las benignas. Por esto van a avanzar localmente o también pueden llegar a lugares lejanos produciendo metástasis. Sin embargo, siempre van a existir algunas excepciones. Para la invasión o infiltración local, vamos a tener que los cánceres van a poder invadir los tejidos o también metastatizar, mientras que los benignos no van a tener esta capacidad, ya que algunos van a poseer una cápsula fibrosa, las cuales las va a separar del tejido normal. Esta cápsula se va a constituir a medida de que estas células se van atrofiando. Pero esto no siempre va a ser así. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración que podemos encontrarnos con tumores benignos sin cápsula. Ya para la metástasis vamos a tener que es la aparición de implantes secundarios lejanos al tumor primario. Si un tumor genera metástasis, va a ser maligno. Estos tumores que generan metástasis van a poder migrar de tres formas diferentes. Cuando invade una cavidad corporal, propagación de la linfa o también alguna propagación hematógena. También tenemos algunos rasgos morfológicos de los tumores malignos, como por ejemplo el pleomorfismo, las cuales van a ser importantes variaciones de forma y tamaño de las células. La anaplasia, la cual va a ser una pérdida de la diferenciación funcional o también estructural de las células normales, es decir, una falta de diferenciación de las células precursoras. Aquí tenemos una célula normal y una célula con anaplasia. Ya para el índice mitótico tenemos que en los tumores malignos vamos a encontrar en algunas regiones la existencia de mitosis donde esto no va a ser normal. Es decir, en algunos tejidos existe mitosis, sin embargo, la presencia de figuras mitóticas va a encontrarse ya sea en un tejido donde no debería estar o también en una cantidad exacerbada. La biopsia va a ser la forma de diagnosticar, va a ser el gold standard del diagnóstico de un cáncer y también de otras enfermedades.
Sin embargo, para lograr este diagnóstico tenemos que asegurarnos de 3 cosas. De que el material obtenido sea suficiente, ya sea en extensión del tejido o también en profundidad. También la muestra va a ser, debe ser representativa. Es decir, en algunas lesiones que presentan alguna homogeneidad, tiene que realizarse una elección precisa de la zona que se va a mandar a biopsiar. Y también tenemos que asegurarnos de que la muestra tenga un manejo adecuado hasta su procesamiento en el laboratorio. Dependiendo del tipo de tejido, vamos a tener diferencias o pequeñas variaciones de lo que consideramos una malignidad. La biopsia en sí va a ser un procedimiento quirúrgico, el cual va a consistir en la remoción de una parte representativa de una lesión en un tejido vivo, con el fin de realizar su examen microscópico para así valorar su naturaleza y su extensión. Las muestras de tejido pueden ser tomadas de cualquier parte del cuerpo. Y las biopsias se van a realizar de varias formas diferentes. Algunas biopsias van a involucrar la remoción de alguna cantidad pequeña de tejido con una aguja y otras van a involucrar la remoción quirúrgica de un bulto entero o nódulo que es sospechoso. Es decir, existen muchos tipos de biopsias, los cuales, por temas de tiempo, no vamos a ahondar en ellos, pero dejé un pequeño esquema del cual pueden revisar posteriormente. Con imágenes radiológicas, por ejemplo, aquí tenemos una biopsia de pulmón por aspiración con aguja fina. Sin embargo, la biopsia como uso va a ser para examinar la presencia de enfermedades en los tejidos. Es decir, la podemos utilizar tanto para diagnosticar cáncer, pero también podemos ayudar a identificar otras condiciones como las infecciones, desórdenes autoinmunes y también inflamatorios. Y también se pueden realizar para compatibilizar tejidos antes de un trasplante y así para buscar señales de rechazo de un órgano luego del trasplante. Muchas gracias.